Hay verdades en la Biblia que podemos leer muchas veces sin comprender toda su profundidad. Un día volvemos al mismo pasaje y algo cambia. Una frase que parecía sencilla comienza a revelar una dimensión que antes no habíamos visto. La palabra de Dios es así. No es un libro que se agota con una lectura. Cuanto más profundizamos en ella, más descubrimos que detrás de sus palabras existen verdades capaces de transformar nuestra manera de entender a Dios, la creación y nuestra propia existencia. Jesús mismo enseñó mediante parábolas. Presentaba verdades espirituales profundas usando imágenes sencillas, semillas, campos, piedras, espinos, cosechas. Para muchos eran solamente historias, pero a sus discípulos les explicó que les había sido concedido conocer los misterios del reino de Dios. Deuteronomio declara que las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas pertenecen a nosotros. Y uno de esos grandes misterios es la eternidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el tiempo? Vivimos completamente sujetos a él. Medimos nuestra existencia en segundos, horas, días y años. Recordamos el pasado, vivimos un instante que llamamos presente y avanzamos hacia un futuro que todavía no podemos ver. Pero Génesis comienza con una declaración extraordinaria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio no habla solamente del nacimiento del planeta. Allí comienza el orden físico en el que vivimos. Tiempo, materia, espacio. Si hubo un principio para estas cosas, entonces Dios existía antes de ellas. Antes del tiempo Dios ya era. Antes de la materia Dios existía. Antes del espacio Dios estaba presente. Esto significa que Dios no está atrapado dentro de las mismas limitaciones que gobiernan nuestra existencia. Nosotros necesitamos un lugar para estar. Necesitamos tiempo para movernos de un momento hacia otro. Nuestro cuerpo pertenece al mundo material. Pero Dios trasciende todo eso. La Escritura enseña que lo visible fue formado a partir de aquello que nuestros ojos no podían contemplar. Existe una realidad espiritual que no depende de nuestros sentidos para ser verdadera. Por eso la Biblia habla de ángeles, seres espirituales y dimensiones que normalmente permanecen fuera de nuestra percepción. Cuando Dios permite que ciertas criaturas espirituales interactúen con nuestro mundo, entran en una realidad gobernada por espacio, materia y tiempo. Pero nosotros hemos nacido dentro de esas fronteras. Desde pequeños aprendemos a medirlas. Las antiguas civilizaciones observaban el movimiento del sol. Después aparecieron relojes de arena, relojes mecánicos, relojes de bolsillo y sistemas cada vez más precisos. Hoy prácticamente todo mide el tiempo, nuestros teléfonos, las computadoras, los calendarios, los horarios. Pero existe algo extraño cuando intentamos definir el presente. Mientras escuchas estas palabras, el instante que acabas de vivir ya desapareció, se convirtió en pasado. El presente parece solamente una frontera diminuta entre aquello que ya sucedió y aquello que todavía no ha llegado. Cada segundo nos demuestra que estamos avanzando y ninguno de nosotros puede regresar para recuperar un solo minuto perdido. Por eso nuestra vida tiene tanto valor. El tiempo que Dios nos concede aquí no es infinito. Sin embargo, la Biblia revela algo todavía más sorprendente. Apocalipsis habla de un momento relacionado con el cumplimiento final del plan de Dios, en el que nuestra experiencia actual del tiempo llegará a su límite. Esto confronta nuestra mente porque nosotros no sabemos imaginar una existencia sin pasado, presente y futuro. Todo lo entendemos mediante esas categorías, pero Dios habita en la eternidad. Nosotros vemos una pequeña parte de la historia. Él conoce el principio y el final. Nosotros preguntamos qué ocurrirá mañana. Dios nunca es sorprendido por el mañana. Y comprender esto cambia nuestra manera de mirar las profecías bíblicas. La Escritura puede anunciar acontecimientos futuros porque para Dios la historia humana no es un territorio desconocido. Cuando los profetas hablaron de acontecimientos
que todavía no habían sucedido no estaban intentando adivinar el futuro, estaban recibiendo revelación del Dios que gobierna la historia. Un ejemplo extraordinario aparece en las profecías de Daniel. Siglos antes de Cristo se presentó un calendario profético relacionado con Israel y con acontecimientos que llegarían mucho después. La precisión de esas profecías nos recuerda algo fundamental. Dios tiene control sobre el tiempo. La historia no avanza sin dirección. No estamos viviendo dentro de un universo abandonado al azar. Existe un propósito, existe un autor y existe un final que Dios ya conoce. Por eso, estudiar la eternidad no debe convertirse solamente en una curiosidad intelectual. La pregunta verdaderamente importante es otra. Si nuestra vida dentro del tiempo es tan breve, ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Podemos recuperar dinero? Podemos reconstruir muchas cosas, pero ningún ser humano puede recuperar el día que acaba de perder. La eternidad nos obliga a mirar seriamente nuestra vida presente, porque llegará un momento en que nuestros días terminarán, pero nuestra relación con Dios tendrá consecuencias mucho más allá de ellos. La profecía bíblica nos muestra que Dios no solamente observa la historia, Él la dirige. Daniel habló de un periodo determinado sobre Israel y Jerusalén. Dentro de esa profecía aparecen 70 semanas de años, un calendario que apunta hacia acontecimientos específicos relacionados con el Mesías y con el futuro del pueblo de Israel. Desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la manifestación de Cristo, transcurrió una parte precisa de ese periodo profético, pero quedó pendiente una última semana, 7 años. Ese periodo ocupa un lugar importante dentro de la profecía bíblica porque está relacionado con el cumplimiento final del propósito de Dios con Israel. Mientras tanto, vivimos en una etapa donde el Evangelio de la Gracia ha sido anunciado a las naciones. Esto no significa que Dios haya olvidado sus promesas. Dios no abandona lo que promete. La historia humana puede cambiar, los imperios pueden desaparecer y las generaciones pueden pasar, pero la palabra de Dios permanece. Y aquí aparece nuevamente el misterio del tiempo. Para nosotros, 7 años son 7 años. Un día comienza y termina. Un calendario avanza, nuestro cuerpo envejece, pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de aquel que existe por encima de nuestra manera humana de experimentar el tiempo. Nosotros vivimos entre 3 realidades: el pasado que ya no podemos cambiar, el presente que desaparece mientras lo vivimos y el futuro que todavía desconocemos. Eso es lo que llamamos tiempo, pero la eternidad no puede reducirse simplemente a una cantidad interminable de años. La eternidad pertenece a una realidad diferente. La Biblia tiene la capacidad de mostrarnos acontecimientos anteriores a nuestra existencia y también hechos que todavía pertenecen al futuro. Por eso encontramos profecías. Dios puede revelar lo que vendrá porque para Él el futuro no representa incertidumbre. Nosotros caminamos hacia lo desconocido, Él no. Hace aproximadamente 2000 años, el apóstol Juan recibió la revelación que conocemos como Apocalipsis. Juan vivía dentro de su propio momento histórico, pero Dios le permitió contemplar acontecimientos que se desarrollarían mucho después de su generación. Vio conflictos, vio juicios, vio poderes mundiales, vio el desarrollo final de la rebelión humana y contempló también la victoria definitiva de Dios. ¿Cómo pudo un hombre del primer siglo describir realidades pertenecientes a un futuro que todavía no había llegado para él? Porque la revelación no dependía de Juan, dependía de Dios. Juan no estaba construyendo una teoría sobre el futuro. Dios estaba mostrándole aquello que debía escribir. Esto demuestra una diferencia fundamental entre nuestra perspectiva y la perspectiva divina. Nosotros vemos la historia desde dentro. Dios la contempla desde una realidad que trasciende nuestras limitaciones. La ciencia moderna también comenzó a reconocer que nuestra comprensión intuitiva del tiempo
era demasiado sencilla. Durante siglos pensamos principalmente en 3 dimensiones físicas: altura, anchura, profundidad. Pero el desarrollo de la física moderna mostró que el tiempo está profundamente relacionado con el espacio y con nuestra experiencia del universo. Eso debería producir humildad. Si todavía tenemos dificultades para comprender plenamente el universo visible, cuánto más limitada será nuestra mente cuando intente comprender al Dios que lo creó. La Biblia había presentado mucho antes una realidad extraordinaria. Dios puede permitir que una persona contemple algo fuera de su experiencia ordinaria. Ezequiel es uno de los ejemplos más impactantes. El profeta se encontraba entre los judíos exiliados en Babilonia. Israel había perdido Jerusalén, el templo y gran parte de aquello que identificaba su vida nacional. La pregunta era inevitable: ¿por qué permitió Dios todo esto? Ezequiel necesitaba comprender que el exilio no había ocurrido por accidente. Había una causa espiritual. Entonces recibió una visión. El profeta describe cómo el Espíritu de Dios lo llevó en visión hasta Jerusalén. Allí comenzó a contemplar aquello que estaba sucediendo detrás de la apariencia religiosa del pueblo. El templo continuaba siendo llamado lugar santo. Había sacerdotes, había líderes, había una estructura religiosa, pero el corazón de muchos estaba lejos de Dios. Ezequiel vio idolatría donde debía existir adoración. Aquello que debía pertenecer únicamente al Señor había sido contaminado por otros dioses. Y ese problema no pertenece solamente al antiguo Israel. Un ídolo no siempre tiene forma de estatua. Cualquier cosa que ocupe el lugar que solamente Dios debe tener en nuestra vida puede convertirse en un ídolo. Una relación, el dinero, el éxito, la aprobación de otros, el placer, incluso nuestras propias ambiciones. Cuando algo comienza a gobernar nuestro corazón más que Dios, lentamente empezamos a alejarnos de la fuente de nuestra vida. Y muchas veces no lo notamos inmediatamente. Seguimos hablando de Dios, seguimos manteniendo ciertas costumbres cristianas. Pero interiormente algo ha cambiado. Eso fue precisamente lo que Dios permitió ver a Ezequiel. La crisis visible de Israel había comenzado mucho antes como una crisis invisible del corazón. Ezequiel siguió avanzando en aquella visión y lo que encontró fue todavía más grave. Dios le mostró que la corrupción no estaba solamente alrededor del templo. Había entrado profundamente en quienes debían guiar al pueblo. Los líderes que tenían la responsabilidad de enseñar la verdad habían permitido que su mente y su corazón se llenaran de cosas contrarias a Dios. Había idolatría, había perversión, había una apariencia de religión por fuera, pero por dentro existía una profunda decadencia espiritual. Ese es uno de los peligros más grandes para cualquier creyente. Podemos mantener una imagen correcta delante de los demás mientras nuestra vida interior comienza a deteriorarse. Podemos asistir a reuniones, conocer versículos, hablar correctamente de Dios y al mismo tiempo alimentar pensamientos que nos están apartando de Él. Por eso la batalla espiritual comienza en la mente. Lo que permitimos entrar por nuestros ojos y oídos termina influyendo en nuestros deseos, decisiones y conducta. No todo lo que el mundo normaliza debe entrar en nuestra alma. La mente necesita ser protegida, el corazón necesita ser vigilado. Ezequiel vio cómo quienes debían estar consagrados habían permitido que su interior fuera ocupado por imágenes y prácticas abominables. Entonces vino el juicio. Dios ordenó que comenzara precisamente en su santuario. Y esto es solemne. Antes de confrontar la maldad de quienes están fuera, Dios examina primero a quienes dicen pertenecerle. El Nuevo Testamento mantiene este mismo principio. El juicio comienza por la casa de Dios. Eso significa que la iglesia nunca debe sentirse cómoda simplemente porque conoce la verdad. Conocerla aumenta nuestra responsabilidad. Dios no busca solamente personas que escuchen su palabra. Busca personas que la obedezcan. Cuando Dios disciplina a sus hijos, no lo hace porque haya dejado de amarlo. Lo hace precisamente porque los ama. Hebreos enseña que el Señor
disciplina a aquellos que recibe como hijos. La disciplina puede doler, puede confrontar, puede derribar aquello que nosotros pensábamos que estaba bien, pero su propósito es restaurarnos. Un padre que verdaderamente ama no permanece indiferente mientras su hijo camina hacia algo que lo destruirá. De la misma manera, Dios interviene cuando comenzamos a alejarnos. Muchas veces queremos que Dios quite rápidamente el dolor, la presión o la prueba. Pero antes deberíamos preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme Dios en medio de esto? Israel tuvo que pasar por el exilio para comprender la gravedad de haberse apartado del Señor. Perdieron seguridad, perdieron estabilidad, fueron obligados a vivir lejos de aquello que habían conocido. Y en medio de esa crisis tuvieron que enfrentar una verdad que habían olvidado. Separados de Dios, no podían sostenerse espiritualmente. Esa verdad sigue siendo necesaria hoy. No podemos enfrentar una guerra espiritual dependiendo únicamente de nuestra fuerza emocional. No basta con entusiasmo, no basta con escuchar mensajes. Necesitamos una vida interior fortalecida. Y una de las disciplinas más importantes para prepararnos es la oración. La oración no es solamente algo que hacemos cuando aparece un problema. Es una forma de permanecer conscientes de nuestra dependencia de Dios. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay batallas que todavía no han llegado a nuestra vida, tentaciones que todavía no conocemos, decisiones que todavía no hemos tenido que tomar. Por eso necesitamos prepararnos antes. La oración de hoy fortalece nuestro corazón para las pruebas de mañana. El creyente que aprende a vivir cerca de Dios desarrolla discernimiento. Empieza a reconocer aquello que parece atractivo, pero termina destruyendo. Aprende a identificar la mentira antes de abrazarla. Comprende que la vida cristiana no es entretenimiento espiritual. Existe una batalla real por nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fidelidad. Y quienes permanecerán firmes no serán necesariamente los más fuertes humanamente. Serán aquellos que aprendieron a depender de Dios. Los que buscaron su rostro, los que tomaron en serio su palabra, los que entendieron que arrodillarse delante de Dios no es debilidad. Es una de las mayores expresiones de fortaleza espiritual. Ezequiel recibió aquella visión para comprender por qué había llegado el exilio, pero también para entender que Dios todavía estaba tratando con su pueblo. El juicio no era el final de la historia. Dios quería llevarlos al arrepentimiento, quería limpiar aquello que ellos habían contaminado, quería restaurar su relación con Él, y muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros. Permite que ciertas seguridades desaparezcan para recordarnos dónde debe estar realmente nuestra confianza. No para destruirnos, sino para despertarnos. Otro de los grandes ejemplos bíblicos aparece en la vida del apóstol Pablo. En 2 de Corintios 12, Pablo habla de una experiencia extraordinaria ocurrida años antes. No presume de ella, no la presenta para engrandecerse. Incluso habla de sí mismo con mucha cautela. Dice que conoció a un hombre en Cristo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y añade algo sorprendente, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Pablo había experimentado algo que no podía explicar completamente con categorías humanas. Había sido llevado al paraíso, había escuchado cosas tan profundas que no podía expresarlas con palabras comunes. Esto nos recuerda nuevamente que nuestra realidad visible no es toda la realidad. Hay dimensiones espirituales que existen, aunque nosotros no podamos verlas. Pero hay algo todavía más importante. Pablo no convirtió aquella experiencia en el centro de su vida cristiana. El centro seguía siendo Cristo. La revelación nunca sustituye la obediencia. Una experiencia extraordinaria no reemplaza una mente transformada. Y precisamente ahí entra una batalla que todos enfrentamos diariamente, la batalla por nuestros pensamientos. Romanos 12 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mundo está intentando moldearnos constantemente.
Cada imagen que vemos, cada conversación que escuchamos, cada mensaje que repetimos, cada contenido que consumimos, todo va dejando una huella. Muchas veces creemos que podemos llenar nuestra mente de cualquier cosa sin consecuencias, pero no es verdad. Lo que entra constantemente en el corazón termina influyendo en nuestra manera de pensar y nuestra manera de pensar termina influyendo en nuestra manera de vivir. Una mente alimentada continuamente por mentira terminará tomando decisiones basadas en mentira. Por eso Satanás es presentado en la Biblia como padre de mentira. Su estrategia no siempre comienza con una acción escandalosa. Muchas veces comienza con una idea, una pequeña distorsión, una justificación, una voz interior que dice, no pasa nada, todo el mundo lo hace, Dios entiende, no necesitas cambiar. Y cuando esa mentira permanece demasiado tiempo en la mente, termina produciendo conducta. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras revelan muchas veces aquello que llevamos acumulando por dentro. Por eso no basta con intentar corregir únicamente nuestro comportamiento. Necesitamos permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. La palabra de Dios tiene precisamente esa función. Lava, corrige, confronta, ordena, nos devuelve una perspectiva que el mundo intenta quitar. Josué recibió una instrucción muy clara, meditar día y noche en la palabra. No solamente escucharla ocasionalmente, meditarla, recordarla, guardarla, permitir que se convierta en parte de nuestra manera de pensar. Muchos creyentes dicen, no puedo memorizar, pero sí podemos recordar letras de canciones, frases de películas, números, conversaciones, problemas antiguos. La mente aprende aquello que repetimos. Si repetimos constantemente la palabra, también comenzará a quedarse dentro de nosotros. No se trata de memorizar para impresionar a otros. Se trata de tener verdad disponible cuando llegue la tentación, cuando aparezca el miedo, cuando llegue una decisión difícil, cuando el enemigo quiera sembrar una mentira. En ese momento necesitamos algo más fuerte que nuestras emociones. Necesitamos verdad. Pablo comprendió que el ser humano puede ser profundamente transformado cuando cambia aquello que alimenta su mente. Por eso el cristianismo no consiste solamente en cambiar algunas costumbres externas. Dios quiere renovar nuestra manera de pensar, porque una mente renovada produce una vida diferente. Si creemos correctamente acerca de Dios, comenzaremos a vivir de manera distinta. Si entendemos quiénes somos delante de Él, no tendremos que buscar nuestra identidad en la aprobación del mundo. Si comprendemos la eternidad, dejaremos de vivir como si esta vida fuera todo lo que existe. Y si entendemos que cada día nos acerca a nuestra verdadera morada, empezaremos a valorar de otra manera cada decisión. Pablo vio el paraíso, pero regresó a esta vida con una responsabilidad. Seguir sirviendo, seguir obedeciendo, seguir predicando, seguir siendo fiel. Porque conocer algo de la eternidad no debería alejarnos de nuestra responsabilidad presente. Debería hacernos vivir el presente con mayor seriedad. La Biblia también nos muestra la experiencia del apóstol Juan. Mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, Dios le permitió contemplar una realidad que normalmente permanece fuera de nuestros sentidos. Apocalipsis 4 comienza con una puerta abierta en el cielo. Juan escuchó una voz que lo llamó y desde ese momento recibió una visión extraordinaria de acontecimientos que todavía pertenecían al futuro. Pero Juan no fue el único. En Hechos 7, Esteban estaba siendo apedreado por causa de su fe. Mientras su cuerpo sufría, levantó los ojos y vio los cielos abiertos y a Cristo en la gloria de Dios. Su situación terrenal era terrible, pero Dios le permitió contemplar una realidad mucho mayor que aquello que estaba sucediendo delante de sus ojos. Esto explica algo que encontramos repetidamente en la historia de los creyentes fieles. Personas que enfrentaron persecución, cárceles e incluso la muerte y sin embargo permanecieron firmes. No porque fueran insensibles al dolor, sino porque su esperanza estaba puesta más allá de esta vida. Cuando alguien sabe que Cristo ha vencido a la muerte, puede enfrentar incluso sus momentos
más difíciles con una esperanza que el mundo no comprende. Apocalipsis presenta a creyentes que vencieron por medio de la sangre del Cordero y permanecieron fieles aun cuando su vida estuvo en peligro. Pero hay una verdad que debemos tomar seriamente. Difícilmente estaremos preparados para morir por Cristo si nunca aprendimos a vivir para Él. La fidelidad no comienza en el último día. Comienza hoy, comienza en las pequeñas decisiones. Cuando nadie nos observa, cuando debemos escoger entre obedecer a Dios o seguir aquello que nuestra carne desea, cuando permanecer firmes tiene un precio. Jesús enseñó que quien intenta salvar su vida a cualquier costo terminará perdiendo aquello que verdaderamente importa, pero quien entrega su vida por causa de Él encontrará la verdadera vida. Esta perspectiva solamente puede entenderse cuando miramos nuestra existencia desde la eternidad. Para nosotros la muerte parece una frontera definitiva, pero para Dios no lo es. Isaías 57 presenta una declaración extraordinaria acerca de Él. Deus es el alto Ypsilon sublime que habita la eternidad. No dice simplemente que Dios vivirá durante muchísimo tiempo. Dice que habita la eternidad. Eso significa que su existencia no está limitada por el mismo reloj que gobierna nuestra vida. Todo el universo material pertenece a una realidad donde existen espacio, materia y tiempo. Nosotros vivimos dentro de ella. No podemos escapar por nuestra propia capacidad. Podemos mirar las estrellas más lejanas, podemos estudiar galaxias, podemos investigar la estructura de la materia, pero seguiríamos moviéndonos dentro del universo creado. Dios, en cambio, no depende del universo para existir. Él existía antes de crearlo. La creación depende de Dios. Dios no depende de la creación. Este principio también nos ayuda a comprender por qué la Biblia habla de realidades espirituales que nuestros ojos físicos no pueden localizar. El cielo no es simplemente un lugar al que podríamos llegar viajando suficientemente lejos en una nave. Ni las realidades espirituales pueden reducirse a coordenadas físicas. Pertenecen a un orden que supera nuestra percepción habitual. En ciertos momentos, Dios permitió que algunas personas vieran más allá de esa frontera. Eliseo conoció una experiencia semejante cuando su siervo tuvo miedo porque estaban rodeados por enemigos. El profeta pidió que Dios abriera sus ojos. Entonces vio aquello que había estado allí todo el tiempo, el ejército de Dios alrededor de ellos. La realidad espiritual existía antes de que pudiera verla. Sus ojos no la crearon, simplemente fueron abiertos para percibirla. Eso debería enseñarnos algo. No debemos medir toda la realidad solamente por aquello que nuestros sentidos pueden detectar. Hay cosas que todavía no vemos. Hay propósitos de Dios que todavía no entendemos. Hay respuestas que todavía no conocemos, pero nuestra incapacidad para verlas no significa que Dios haya perdido el control. Ezequiel recibió una visión. Pablo fue llevado al paraíso. Juan contempló el futuro. Esteban vio los cielos abiertos. Cada experiencia fue diferente, pero todas apuntan hacia una misma verdad. Nuestra existencia presente no es toda la historia. Dios habita más allá de nuestras limitaciones. Y precisamente porque Él habita la eternidad, puede entrar en nuestra historia, hablar al ser humano y cumplir sus propósitos sin estar sometido a nuestra manera de experimentar el tiempo. Eso significa que cuando Dios promete algo, no debemos juzgar su fidelidad únicamente por nuestro reloj. Nosotros decimos, ha pasado demasiado tiempo, Dios sigue siendo fiel. Nosotros pensamos, ya es demasiado tarde. Dios continúa gobernando. Nosotros solamente vemos el momento presente. Él conoce toda la historia. Y cuando comenzamos a comprender esto, nuestra fe deja de depender tanto de las circunstancias. Porque el Dios que gobierna nuestro mañana es el mismo que ya estaba allí antes de que nosotros llegáramos. Si Dios creó el tiempo, entonces tuvo que existir antes de que el tiempo comenzara. Y eso nos obliga a reconocer algo que nuestra mente finita apenas puede imaginar. Dios no pertenece al tiempo. El tiempo pertenece a Dios.
Antes de que existieran los cielos, la tierra, la materia o cualquier dimensión física, Dios ya era. Él no tuvo principio, no apareció dentro del universo. Fue Él quien decidió crear un orden donde existieran espacio, materia y tiempo. La Biblia habla de distintos cielos. El primero está relacionado con nuestra atmósfera, el segundo con el universo visible y el tercero con la realidad donde Dios manifiesta su trono. Pablo habló precisamente de haber sido llevado hasta ese tercer cielo, pero incluso ese cielo pertenece al orden creado. Dios es mayor que cualquier lugar donde decida manifestar su presencia. Él no necesita un trono para ser soberano. Él no necesita un universo para ser Dios. Todo existe porque Él quiso que existiera. Y la Escritura también anuncia algo impresionante: los cielos y la tierra que conocemos no permanecerán para siempre. Llegará el momento en que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis presenta la nueva Jerusalén descendiendo de Dios. La historia actual llegará a su cumplimiento y comenzará una realidad completamente distinta de todo lo que conocemos. Allí la relación de Dios con su pueblo será plena. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá lágrimas como las conocemos ahora. No habrá la misma fragilidad que marca nuestra existencia presente. Entonces comprenderemos muchas cosas que hoy parecen difíciles. Ahora preguntamos por qué Dios permitió ciertas pruebas. ¿Por qué tuvimos que pasar por pérdidas? ¿Por qué enfrentamos momentos de dolor? ¿Por qué tuvimos que permanecer firmes cuando hubiera sido más fácil abandonar? Pero la eternidad cambiará nuestra perspectiva. Pablo dijo que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que será revelada. Eso no significa que el dolor sea pequeño. Significa que la gloria será incomparablemente mayor. Nuestra vida actual puede entenderse como un tiempo de formación. Aquí se prueba nuestro carácter. Aquí aprendemos obediencia. Aquí descubrimos si realmente confiamos en Dios cuando las circunstancias dejan de ser cómodas. Aquí aprendemos a permanecer fieles, porque Dios no solamente está preparando un lugar para nosotros, también está formando personas capaces de vivir para su gloria. La eternidad no borrará nuestra identidad. Seguiremos siendo quienes somos, pero transformados, sin corrupción, sin pecado, sin la fragilidad de este cuerpo. La redención no significa dejar de existir. Significa ser restaurados completamente por Dios. Y entonces entenderemos que muchas cosas que parecían pérdidas en esta vida fueron realmente parte de una preparación mayor. Por eso la pregunta no es simplemente ¿quieres ir al cielo? La pregunta es ¿estás dispuesto a vivir ahora como alguien que pertenece a Dios? Es fácil hablar de eternidad cuando todo está bien. Es distinto obedecer cuando esa obediencia cuesta. Jesús nunca presentó el discipulado como un camino de comodidad permanente. Dijo que quien quisiera seguirlo debía tomar su cruz. La cruz representa renuncia, representa obediencia, representa estar dispuesto a decir no a nuestros propios deseos cuando contradicen la voluntad de Dios. No podemos querer a Cristo y al mismo tiempo conservar cada cosa que nos aleja de Él. En algún momento tendremos que escoger. Dios puso delante de Israel bendición y maldición, vida y muerte, obediencia y rebelión. Ese principio sigue confrontándonos. Cada día nuestras decisiones revelan quién gobierna verdaderamente nuestro corazón. Podemos seguir el camino que el mundo ofrece. Promesas rápidas, placer inmediato, éxito sin obediencia, libertad sin verdad, pero todo pecado termina cobrando un precio. Puede comenzar como placer y terminar como esclavitud. Puede comenzar como libertad y terminar destruyendo la paz. Por eso Dios nos llama a escoger la vida, no porque quiera quitarnos algo bueno, sino porque conoce el final de cada camino antes de que nosotros demos el primer paso. La verdadera bendición no consiste en tener una vida sin problemas, consiste en caminar con Dios incluso en medio de ellos. La verdadera victoria no consiste en evitar todo sufrimiento, consiste en llegar al final habiendo permanecido fieles. Y cuando miramos nuestra vida
desde la eternidad, muchas prioridades empiezan a cambiar. Lo que hoy parece gigantesco se vuelve pequeño. Lo que parecía insignificante comienza a tener valor. Una decisión de obediencia, una oración sincera, un acto de perdón, una renuncia al pecado, una vida entregada a Cristo. Estas cosas pueden parecer pequeñas dentro del tiempo, pero tienen peso eterno. Y aquí regresamos al gran misterio. Si Dios existe fuera del tiempo y nosotros vivimos dentro de Él, entonces jamás podremos comprender plenamente la eternidad mientras permanezcamos limitados por esta condición humana. Podemos acercarnos, podemos estudiar, podemos descubrir lo que la Escritura revela, pero solamente Dios conoce por completo aquello que está más allá del pasado, del presente y del futuro. Cuando hablamos de eternidad, llegamos a uno de los temas más difíciles de comprender con una mente limitada por el tiempo. La Biblia habla del juicio del infierno y del destino final del ser humano. Y aquí surge una pregunta profunda. ¿Cómo debemos entender expresiones como por los siglos de los siglos cuando llegue una realidad en la que nuestra manera actual de medir el tiempo ya no exista? Las Escrituras presentan el juicio de Dios como algo serio. No es una metáfora diseñada para asustar, es una advertencia espiritual. El pecado tiene consecuencias. Rechazar continuamente a Dios endurece el corazón. Y una vida que insiste en vivir separada de Él termina enfrentando el resultado de esa separación. La Biblia habla del lago de fuego, del juicio final y de aquellos que rechazaron la verdad. Pero también utiliza expresiones relacionadas con destrucción y perdición. Por eso existen distintas interpretaciones teológicas sobre cómo comprender completamente el castigo final dentro de la eternidad. Hay aspectos que nuestra mente no puede resolver con absoluta precisión y debemos tener humildad. Dios conoce aquello que nosotros todavía no comprendemos. Pero una cosa sí es clara: nadie debería jugar con su destino eterno. La pregunta realmente urgente no es cuánto podremos explicar acerca del juicio. La pregunta es si hemos respondido al llamado de Dios mientras todavía tenemos tiempo. Porque hoy podemos arrepentirnos, hoy podemos creer, hoy podemos volver a Cristo, hoy podemos abandonar aquello que sabemos que nos está destruyendo. Mientras tenemos vida, existe oportunidad para responder, y precisamente cuando estudiamos la eternidad, entendemos por qué nuestras decisiones presentes tienen tanto peso. Después llegamos a Juan capítulo 1 y allí encontramos una declaración que conecta sorprendentemente la eternidad con la razón. En el principio era el verbo. La palabra que Juan utiliza es logos. De allí provienen conceptos relacionados con palabra, razón y lógica. Juan está revelando que antes de la creación ya existía el logos, y ese logos era con Dios y era Dios. Después declara que ese logos se hizo carne. Está hablando de Jesucristo. Cristo no comenzó a existir en Belén. Belén fue el momento de su encarnación. Antes de entrar en nuestra historia humana, Él ya existía. Esto significa que Jesucristo no es solamente un maestro religioso que apareció dentro del tiempo. Es Dios entrando en el tiempo, el Eterno entrando en nuestra historia, el Creador entrando en su creación. Y eso cambia completamente la manera en que debemos entender sus palabras. Cuando Cristo da un mandamiento, no lo hace arbitrariamente. Existe sabiduría detrás de aquello que ordena, existe una razón, existe una lógica divina. Dios no nos pide obediencia porque disfrute imponiendo restricciones. Nos da límites porque conoce nuestra naturaleza y conoce las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando dice no hagas esto, no intenta destruir nuestra libertad. Muchas veces está protegiéndonos de algo que nosotros todavía no podemos ver. El problema aparece cuando reducimos la fe a reglas sin comprensión. Entonces el cristianismo comienza a parecer simplemente una lista de prohibiciones. No hagas esto, no vayas allá, no toques aquello. Pero si nunca explicamos la sabiduría que existe detrás de la palabra,
producimos una fe superficial. Dios quiere obediencia, pero también quiere entendimiento. Por eso los padres deben aprender a enseñar a sus hijos no solamente qué hacer, sino por qué ciertos caminos son peligrosos. La autoridad sin sabiduría puede convertirse fácilmente en legalismo. Y el legalismo produce personas que obedecen externamente mientras interiormente desean rebelarse. La fe bíblica no está divorciada de la razón. Creer en Dios no significa abandonar el sentido común. Si alguien está enfermo, puede orar. Debe confiar en Dios, pero también puede buscar ayuda médica. Dios puede obrar directamente y también puede usar conocimientos médicos y tratamientos. La fe no exige comportamientos absurdos para demostrar que creemos. Cuando una persona utiliza un texto bíblico fuera de su sentido para realizar actos irresponsables, eso no es una demostración de mayor espiritualidad. Es falta de discernimiento. La palabra necesita ser comprendida dentro de su verdad. Cristo is Theou Logos. La verdad de Dios no contradice la verdadera razón, la sostiene. Y aquí encontramos una paradoja impresionante de nuestra época. Cuanto más ha avanzado el conocimiento humano, más personas han pensado que ya no necesitan a Dios. Pero descubrir cómo funciona algo no explica necesariamente por qué existe. Podemos estudiar células, podemos analizar el ADN, podemos observar galaxias, podemos comprender procesos físicos cada vez con mayor precisión. Pero detrás permanece la gran pregunta: ¿por qué existe algo en lugar de nada? ¿De dónde surge el orden? ¿Por qué el universo puede ser comprendido racionalmente? ¿Por qué nuestra mente tiene capacidad para investigar una realidad organizada? La ciencia puede describir mecanismos, pero las preguntas últimas siguen abiertas. Y la Biblia comienza respondiendo algo fundamental. En el principio Dios. Antes de nuestra lógica estaba Dios. Antes de nuestra ciencia estaba Dios. Antes de nuestras preguntas estaba Dios. Y cuando el ser humano utiliza el conocimiento para exaltarse contra su Creador, el problema ya no es falta de inteligencia, es orgullo. Por eso Romanos advierte que una persona puede profesar sabiduría y terminar actuando neciamente. No porque aprender sea malo, todo lo contrario. El conocimiento es valioso, pero cuando lo usamos para negar deliberadamente cualquier realidad superior a nosotros, podemos convertir nuestra inteligencia en un instrumento de nuestra propia soberbia. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos nuestros límites y cuando entendemos que detrás de toda la creación existe una mente infinitamente mayor que la nuestra. La verdadera inteligencia no consiste solamente en acumular información. Consiste en reconocer la verdad cuando está delante de nosotros. Los grandes pensadores de la historia se hicieron preguntas fundamentales. ¿Por qué existimos? ¿De dónde viene la vida? ¿Existe una causa detrás del universo? La ciencia puede estudiar la materia, las células, las estrellas y las leyes que gobiernan la naturaleza. Puede descubrir procesos extraordinarios, pero cada descubrimiento abre nuevas preguntas. Cuanto más conocemos la complejidad de la creación, más evidente se vuelve que nuestra mente sigue siendo limitada. El ADN contiene información capaz de dirigir procesos biológicos con una precisión asombrosa. El universo funciona bajo leyes que pueden ser estudiadas matemáticamente. La materia sigue patrones, la vida tiene orden y la pregunta permanece: ¿de dónde procede ese orden? La Biblia responde desde sus primeras palabras: en el principio Dios. Juan lo expresa de otra manera: en el principio era el Logos. Cristo es presentado como la palabra eterna, la razón divina por medio de la cual todas las cosas fueron hechas. Por eso seguir a Cristo no significa renunciar a pensar, significa aprender a pensar desde la verdad. Dios no teme nuestras preguntas, pero sí confronta nuestro orgullo. Podemos estudiar profundamente y seguir siendo humildes. Podemos investigar el universo y reconocer al Creador. Podemos utilizar la razón sin convertirla en un ídolo. El problema comienza cuando el ser humano cree
que por haber descubierto algunas leyes de la creación, ya no necesita al autor de esas leyes. La Biblia advierte que podemos profesar sabiduría y terminar siendo necios, no porque el conocimiento sea malo, sino porque el conocimiento sin humildad puede alimentar la soberbia. Y esa misma lógica debe aplicarse a nuestra vida cristiana. Los mandamientos de Dios tienen propósito. Cuando Dios nos llama a la pureza, está protegiendo nuestro corazón. Cuando nos llama al perdón, está evitando que la amargura nos destruya. Cuando nos llama a la fidelidad, está formando nuestro carácter. Cuando nos llama a apartarnos del pecado, no intenta quitarnos la vida. Está intentando salvarnos de aquello que termina destruyéndola. Por eso necesitamos enseñar la verdad con sabiduría. No solamente decir está prohibido. Debemos comprender qué hay detrás de la instrucción de Dios. La fe madura no obedece porque tenga miedo de hacer preguntas. Obedece porque ha comenzado a conocer el carácter de aquel que dio la orden. Dios es bueno. Dios es santo. Dios conoce el final desde el principio. Nosotros vemos el placer inmediato. Él ve sus consecuencias. Nosotros vemos una oportunidad. Él conoce el camino completo. Nosotros pensamos en unos cuantos años. Él contempla nuestra vida desde la eternidad. Ese es el misterio que debería transformar nuestra manera de vivir. Estamos dentro del tiempo, pero fuimos creados por un Dios eterno. Nuestros días son limitados, nuestras oportunidades también. No sabemos cuántos años nos quedan. Por eso Moisés pidió, enséñanos a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días no significa vivir obsesionados con la muerte. Significa aprender a vivir correctamente, no desperdiciar nuestra existencia en cosas que al final no tendrán valor. No permitir que el pecado robe años que jamás regresarán. No pasar la vida alimentando resentimientos, orgullo, inmoralidad o ambiciones vacías. El tiempo perdido no puede recuperarse. Pero mientras tengamos vida, podemos decidir qué hacer con el tiempo que todavía queda. Podemos volver a Dios, podemos arrepentirnos, podemos restaurar nuestra vida de oración, podemos abrir nuevamente la palabra, podemos abandonar aquello que sabemos que está contaminando nuestra mente, podemos perdonar, podemos obedecer, podemos comenzar otra vez bajo la gracia de Cristo. Tal vez has vivido demasiado preocupado por el futuro. Recuerda quién ya está allí. Tal vez cargas un pasado que no puedes cambiar. Entrégaselo a Cristo. Tal vez tu presente está lleno de incertidumbre. No necesitas conocer cada detalle del mañana para confiar en el Dios que gobierna la historia. La eternidad no debería producir solamente curiosidad, debería producir decisión, porque llegará el momento en que nuestro tiempo aquí terminará. Y cuando ese día llegue, muchas cosas que hoy parecen enormes dejarán de importar. La pregunta será mucho más sencilla. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Viviste para Él? ¿Confiabas realmente en su palabra? ¿Permitiste que transformara tu corazón? No desperdicies el presente. Este instante todavía está en tus manos. Busca a Dios mientras puedes hacerlo. Ahora, abre su palabra. Corrige lo que debe ser corregido. Entrégale aquello que todavía estás intentando controlar. Y vive recordando que detrás de cada segundo de tu existencia está el Dios que no tuvo principio y nunca tendrá fin. El mismo Dios eterno que creó el tiempo entró en nuestra historia en Jesucristo para ofrecernos perdón, reconciliación y vida. Ese es el verdadero misterio de la eternidad. El Dios infinito acercándose al ser humano finito para llevarlo nuevamente a Él. Y si nuestra esperanza está en Cristo, entonces el futuro no debe producirnos terror. Debe producir fidelidad, porque nuestra historia no termina cuando se detiene nuestro reloj. Para quienes pertenecen a Cristo, apenas comienza aquello para lo cual fuimos creados.